Vamos a leer del verso 8 al 18 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leo la Nueva Traducción y dice de la siguiente manera. Usted va confirmando con su vista lo que yo estoy leyendo en voz alta. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. El verso 16: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos, dice el apóstol Pablo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Permanecerán para siempre. Aquellas cosas que nuestros ojos pueden ver, se está refiriendo a nuestros ojos humanos, a nuestros ojos físicos. Estas cosas que nosotros podemos ver con tanta facilidad, esas pronto van a desaparecer. Dice: se habrán ido. Amén. Pero dice: pero las cosas que no podemos ver, estas permanecerán para siempre. Quiero en esta tarde compartir una temática. He querido ponerle un tema a esta reflexión y he querido ponerle como tema acorralados, porque al igual que el apóstol Pablo, nosotros pudiéramos describir momentos en nuestra vida en que los que nos hemos sentido acorralados, momentos en los que nos hemos sentido, aleluya, presionados, así como Pablo lo describe en el versículo 8. Por todos lados somos presionados. La presión que se ejerce en la vida del apóstol es una presión fuerte, y la causa era porque él predicaba a Jesús, y la persecución y la tribulación y las dificultades estaban a la orden del día, de tal modo que el apóstol Pablo expresa en estos versículos su aleluya, su situación, y en uno de los versículos él dice: estamos, dice, constantemente en peligro de muerte. Y en el verso número 12 dice: así que vivimos de cara a la muerte. Literalmente, estas son palabras literales, son palabras que salen de una conciencia, aleluya, en la que Pablo dice: esto es serio, y por predicar a Cristo he estado a punto de morir. Por predicar a Cristo he tenido amenazas certeras. Por predicar a Cristo he sido maltratado. Y usted corroborará en la Biblia cómo el apóstol Pablo fue casi hasta dejado pensando en que ya estaba muerto, en que ya los golpes habían sido tantos que fue tirado a la orilla del camino diciendo: Pablo ya está muerto, dejémoslo ahí. Pero de ahí se levantó Pablo y volvió a entrar a la ciudad y seguir predicando al Cristo resucitado. Pablo se sabía consciente, aleluya, de la situación
situación tan peligrosa en la cual desenvolvía su ministerio. Las presiones, las tribulaciones, las dificultades. Él dice, aleluya, que aunque están presionados por las dificultades, estas no me aplastan. Aunque estoy perplejo por lo que ven mis ojos, pero no caigo en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. Amén. Somos, aleluya, presionados por muchas dificultades. Esta situación, aleluya, quizás usted mismo la ha vivido. Quizás no al punto de decir, me veo de cara con la muerte, pero hay presiones que se ejercen sobre nosotros y que lo que están haciendo es desafiar nuestra fe. Están desafiando nuestra fe. Si habremos de mantenernos fieles al Señor, si habremos de mantenernos firmes en nuestra profesión de fe, en nuestra declaración de fe, o vamos a renunciar a ella. Pero en esos momentos en que la vida nos presenta una situación que nos acorrala, ¿cómo podemos nosotros responder de la forma en que el apóstol Pablo lo hizo? Porque si usted notó cómo se va narrando las situaciones, el verso 13 puntualiza, sin embargo, es decir, lo que estoy pasando es difícil, sin embargo, dice, seguimos predicando. Amén. Seguimos predicando. Esto me suena como no bajamos la guardia. Amén. Seguimos adelante, más en el verso 14 dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros. Y en el verso 16 dice, y es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Cómo lograr salir, aleluya, adelante a pesar de las presiones que la vida nos presenta? Yo quiero mencionarle 3 cosas que veo, aleluya, y que pueden ayudarnos a nosotros, aleluya, a mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las muchas presiones que quieren acorralar nuestra vida. La primera de ellas es que usted y yo tenemos que recordar a quién estamos sirviendo. Tenemos que recordar a quién servimos. Tenemos que recordar, aleluya, de qué lado nosotros estamos. Porque como seres humanos, lo que vemos nos abruma. Lo que vemos nos asusta, nos asustamos hasta de la sombra. Aleluya, nos asustamos hasta de las sombras, de las cosas que parecen ser, que a final de cuentas no sabemos si realmente son. ¿Por qué? Porque estamos ligados a este tipo de situaciones que pudieran asustarnos, que pudieran amedrentarnos, que pudieran de alguna manera, aleluya, llenar de temor nuestros corazones. Pero cuando tú estás consciente de qué lado tú estás y a quién tú sirves, a pesar de las presiones, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, tú sabes que tú estás del lado, aleluya, de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo sabe, de aquel que es poderoso para librarnos. ¿Cuántos dicen amén? De aquel que es poderoso para ayudarnos a salir adelante. Qué importante es saber o recordar a quién nosotros servimos. Pablo lo recuerda. Pablo, aleluya, lo recuerda y lo menciona, aleluya, en el versículo número 12 en adelante, cuando dice, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Creí en Dios, sé en quién yo he creído, sé en quién yo he depositado mi confianza. Y si algo es de notar o de señalar en la narración del capítulo 4, hermanos, es la confianza y la seguridad con la que el apóstol Pablo habla. En medio de sus presiones, en medio de las dificultades, Pablo no pierde su confianza. ¿Cómo es posible mantener esa confianza? Pablo recuerda a quién sirve.
Pablo recuerda de qué lado él está. Y esa seguridad, aleluya, esa seguridad se presenta gracias a que el apóstol Pablo, aleluya, está firme en la convicción de saber a quién está sirviendo. Es fácil amedrentarnos cuando nuestra seguridad no está firme en nuestros corazones. Y Satanás se vale, aleluya, de la ambigüedad a veces con la que nosotros nos movemos y actuamos. Amén. Se vale de eso para de alguna manera amedrentar nuestros corazones. Al no sentirnos seguros, al no sentirnos con la confianza de dar un paso hacia adelante, y entonces Satanás juega con eso, y entonces Satanás procura infundir temor, y esa es una estrategia muy ávida del enemigo, aleluya, inyectar temor, inyectar miedo al corazón, aleluya, de las personas. ¿Para qué? Para perder la seguridad, para perder la confianza. Pero el apóstol Pablo dice: aunque estoy presionado, aleluya, aunque las presiones son muchas, estas presiones no me aplastan. Aunque estoy, aleluya, quizás perplejo, pero dice: no caigo en la desesperación. Si usted va a Daniel capítulo 3, se dará cuenta que cuando Nabucodonosor establece el decreto de que tenían que adorar su estatua y los jóvenes hebreos decidieron no hacerlo, aleluya, la pregunta de Nabucodonosor fue la siguiente. Aleluya, no les preguntó por qué no lo hicieron. No les preguntó, aleluya, por qué no adoraron la estatua, por qué no doblaron sus rodillas, por qué no se postraron de acuerdo a lo que yo había establecido. Él quiso intimidarlos. Él, aleluya, les presentó una situación y les dijo: ustedes han escuchado del horno de fuego y ustedes saben de lo que puede ser capaz, aleluya, un horno de fuego que se calienta hasta 7 veces más de lo acostumbrado. Él quiso intimidar. Él quiso de alguna manera llenar de pánico el corazón de estos jóvenes hebreos, que si bien pudiéramos señalar que al ser jóvenes quizás ellos, aleluya, pudieran haber tenido falta de carácter o no saber responder como debían, sin embargo estaban tan firmes en su fe que cuando Nabucodonosor les dijo: ¿y quién podrá librarlos de mi mano? ¿Quién podrá librarnos del horno de fuego ardiendo? Aquellos muchachos dijeron: aleluya, hay algo que tú tienes que saber, Nabucodonosor. El Dios al cual nosotros servimos es capaz de librarnos de tu mano y de ese horno que has mandado a calentar 7 veces. Den un aplauso al Señor en esta noche. Tenemos que estar conscientes, aleluya, de que servimos a un gran Dios, a un Dios tan poderoso, a un Dios tan maravilloso. Y esa seguridad, amados hermanos, en nuestro corazón es gracias a que servimos a esa clase de Dios. Pablo dice, aleluya, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas estas situaciones, yo, al igual que el salmista, yo lo puedo decir: creí en Dios. Creí en Dios. Pablo habla de cosas que lo tienen perplejo, porque la verdad, hermanos, las situaciones con las que nos enfrentamos día a día a veces nos asombran, a veces nos superan, a veces se hacen cada vez más fuerte y pueden captar, aleluya, nuestra reacción, y podemos estar perplejos. Pero algo que Pablo puntualiza es que no se desespera. Amén. Es difícil. Amén. Es complicado. Es bastante adverso. Es una lucha muy fuerte. Pero yo no me desespero, porque sé que creí en Dios. Y cuando tú tienes esa clase de fe, cuando tú has depositado la fe en el Dios en el que tú sirves, dice el apóstol, dice: creí en Dios y entonces hablé. Amén. Aquí Pablo está tomándose de las promesas de Dios. Pablo se está tomando de las promesas de Dios, porque cuando se tiene fe, hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú recibes el conocimiento de la palabra,
La palabra del Señor siembra semillas en tu corazón. Semillas que vienen, amados hermanos, a traer fortaleza a tu corazón, pero que también vienen a señalar promesas que son grandes y poderosas y que son preciosas, como lo dice el apóstol Pedro, y que Dios sabe cumplir en su momento. Esas promesas se activan a través de la fe. Esas promesas, por eso dice Pablo, estoy perplejo, pero no me desespero. ¿Por qué? Porque sé lo que Dios me ha prometido. Porque sé de lo que Dios me ha hablado. Amén. Sé lo que Dios ha querido hacer conmigo, lo que Dios quiere hacer con mi familia. Y las circunstancias adversas quisieran amedrentarte, intimidarte para decirte lo que Dios quiere hacer contigo no se va a cumplir. Pero entonces Pablo dice, yo he creído, por lo cual no me callo. Yo he creído, por lo cual yo no me callo. Yo hablo las promesas del Señor. El salmista lo dice de otra manera. El salmista David lo dice o lo dice específicamente de una forma tan interesante, porque David dice que muchas son las aflicciones del justo. Pablo habla de perplejidad. David está diciendo, es cierto, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, aunque muchas sean tus aflicciones, aunque muchas sean tus dificultades, aunque muchas sean las adversidades que quizás ahora mismo tú estás pasando, recuerda lo que dice la promesa del Señor: de todas ellas el Señor me ha de librar. Bendito el nombre del Señor para siempre. De todas ellas Dios, aleluya, ha dado una promesa. Dios nos ha entregado una promesa, y de acuerdo a esa promesa yo puedo continuar hacia adelante. De acuerdo a la promesa que he recibido de Dios, esa promesa me sostiene. Por eso Pablo, aleluya, habla de esta manera. Sin embargo, seguimos predicando. ¿Por qué no intimidarse y decir, bueno, no quieren que predique, está bien, lo voy a hacer de una manera más discreta, que no se den cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué no parar? ¿Por qué no evitar el enfrentarse a este tipo de situaciones? Pablo está sostenido en la promesa de que Dios es fiel, de que Dios está de su lado, de que Dios está, aleluya, está ayudándole para que siga adelante. La Biblia dice, mayor es el que está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está a tu lado, mayor es el que está sosteniendo tu vida, mayor es el que provee, aleluya, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. No vamos a temer, no vamos a amedrentarnos, vamos a seguir adelante porque Dios es fiel. Bendito su nombre para siempre. Vamos a seguir adelante. Recuerda a quién tú sirves. Recuerda a quién tú estás sirviendo. Dios es un Dios tan poderoso que sabe respaldar a sus hijos. Número 2, también, hermanos, no te desanimes. La segunda cosa que encuentro yo es el hecho de que Pablo, aleluya, a pesar de las dificultades, Pablo no se desanimó. Pablo no se desanimó. Dicen que el desánimo es la peor bancarrota. Amén. La peor bancarrota. Podrán faltar muchas cosas, pero que no te falte el ánimo. Podrá faltarte la salud, pero que no te falte el ánimo. Podrá faltarte la economía, las finanzas, pero que tú tengas buen ánimo. El ánimo es muy importante. Por eso dicen que la peor bancarrota es el desánimo. Un corazón desanimado, aleluya, pierde las expectativas. Un corazón desanimado pierde el rumbo. Un corazón desanimado, aleluya, no aspira absolutamente nada. Nunca habrá futuro para un corazón que está desanimado, para una familia, para un hogar donde no hay ánimo. Hermanos, aleluya, las expectativas se han venido abajo. Pero aquí el apóstol Pablo mantiene su ánimo. Por eso él señala, a pesar de las presiones que tengo, en el verso 16 dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Esto es lo que quisiera el diablo. Esto es lo que quisiera nuestro adversario, el enemigo.
que nosotros nos desanimemos, que tiremos la toalla, como decimos comúnmente. Que nos desanimemos, que de alguna manera desistamos de continuar hacia adelante. Pero Pablo nos anima, Pablo nos alienta a continuar, porque a pesar de las dificultades, no tienes por qué renunciar, tienes que mantener tu estado de ánimo. Por esto dice, nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Hay otras versiones que dice, aunque este cuerpo se gasta. Amén. Aunque estas fuerzas se van acabando, aunque físicamente nos vamos gastando, el apóstol Pablo señala una renovación en su espíritu, una renovación en su interior, una renovación que cada día se está realizando en su interior, de tal forma que es de ahí, no es de tus fuerzas físicas, no es de tus fuerzas, no es de tu fuerza económica, de tu fuerza financiera, no es de la fuerza de tus recursos materiales. El apóstol Pablo habla de una renovación interior. Amén. De una renovación en su corazón. Y cuando hay una renovación en tu interior, las cosas se van a ver diferentes. Cuando hay desánimo, amados hermanos, las cosas se magnifican. Oiga, yo me pongo a pensar, ¿por qué David no miraba a Goliat como lo miraban el resto del pueblo de Israel? Amén. ¿Por qué David miraba a Goliat de una manera distinta? ¿Por qué se atreve a decir, yo voy a pelear contra este filisteo incircunciso? Había algo diferente en David, y es que David tenía renovado su espíritu. David tenía renovado su corazón de tal manera que él miraba las cosas de una manera distinta. Satanás quiere desanimarte, Satanás quiere desalentarte y decirte, ¿sabes qué? Es en vano seguir luchando, es en vano que sigas adelante, es en vano que sigas intentándolo. Pablo dice, no te des por vencido. Si tú quieres, aleluya, seguir adelante, si tú te tomas de las promesas del Señor y tú te permaneces fiel a aquel a cual tú estás sirviendo, tú tienes, aleluya, que cobrar ánimo y continuar. Porque cuando tu corazón se renueva, cuando tu espíritu se renueva, cuando tu interior se renueva, las cosas, aleluya, se ven completamente distintas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Verso 17, pues nuestras dificultades actuales. Amén. Mire cómo comenzó a decir en el verso 8. En el verso 8 dice que son muchas las presiones. En el verso 8 dice que está perplejo. En el siguiente versículo, aleluya, dice el verso 9, somos perseguidos, somos derribados. Pero en el verso 17, el apóstol Pablo, hermano, dice que las dificultades actuales, dice, son pequeñas. Son pequeñas. Cuando tú estás siendo renovado continuamente por la presencia del Señor, ¿cuántos alaban a Dios? Cuando Dios renueva nuestro espíritu, cuando Dios renueva nuestros pensamientos, cuando Dios renueva nuestros corazones a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, usted se está renovando. Cada vez que usted recibe la palabra de Dios en su corazón y abre su corazón para que esa palabra haya lugar en su vida, aleluya, su corazón, su espíritu, su alma, su ser es renovado por el poder de la palabra del Señor. Y cuando esto sucede, iglesia, cuando esto sucede, familia, esos problemas que parecían enormes, esas dificultades que parecían imposibles de enfrentar, esa lucha que parecía, aleluya, que venía a aplastarte, que venía a acabar con tus sueños, que venía, aleluya, a arruinarte tu día, aleluya, a distraerte, aleluya, de alcanzar el propósito, la meta. Todo eso, amados hermanos, que parecía difícil de enfrentar, dice el apóstol Pablo, se vuelven pequeños. Estos problemas que estoy viviendo ahora, dice el apóstol Pablo, en la actualidad son pequeños. Satanás, aleluya, quisiera hacernos sentir a nosotros ante las dificultades tan pequeñitos. Goliat le dijo a David, ¿quién eres tú para venir contra mí?
eres un niño. Saúl también se lo dijo. El hermano de David le dijo, Eliab, le dijo, muchacho, eres un curioso. Y recuérdate que la curiosidad mató al gato. Bueno, ese no es texto. David se pudo haber ido por todas aquellas cosas que escuchaba, pero David, amados hermanos, aleluya, sabía que las presiones de la vida, aunque son muchas, son pequeñas. ¿Alguien dice amén? Que las dificultades y los problemas a los que se enfrentaba, aleluya, nunca son capaces de compararse a la grandeza y al poderío del Dios al cual él servía. Bendito el nombre del Señor. Son pequeñas. Las dificultades actuales son pequeñas, pero también dice el apóstol Pablo, y no duran mucho tiempo. No solamente dice que son pequeñas, amén. No solamente dice el apóstol no solamente señala que son situaciones insignificantes ante el poder del Señor, sino que también dice, tienen su tiempo señalado, duran por un tiempo, son momentáneos. Un espíritu que se renueva, hermanos, está en la perspectiva correcta. Un espíritu que se renueva, aleluya, empieza a ver las cosas como Dios las ve. Un espíritu renovado, aleluya, se atreve, aleluya, a ver las cosas que no son como si fueran. Amén. Dios quiere que nosotros despertemos, aleluya, nuestros corazones al mover del Espíritu Santo de Dios. Al mover del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia, sobre nuestras familias. Es el poder de Dios obrando a través de su pueblo. Pablo dice, estoy sujeto a todas estas cosas, pero algo estoy seguro. Yo sé que Dios, quien resucitó al Señor Jesús. Yo sé que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, dice Pablo, a mí también me resucitará. Pablo está hablando, aleluya, del poder que fue capaz de levantar a Cristo de la misma tumba. Y es a ese poder al que se refiere el apóstol Pablo. Dice, ese mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que opera ahora para traer solución a los problemas que estoy pasando yo ahora mismo. El mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que puede operar en mi vida para recibir la sanidad sobre mi cuerpo, el milagro sobre mi cuerpo. Es el mismo poder que puede restaurar mi matrimonio. Es el mismo poder que puede restaurar la situación en la familia. Es el mismo poder que puede obrar un milagro para que yo pueda traer, recibir en mi vida, aleluya, la respuesta que estoy esperando y que estoy pidiéndole al Señor. Cuando tú, aleluya, cuando tú estás siendo renovado en tu interior, el poder, el mover del Espíritu Santo de Dios, aleluya, se está manifestando, se está, aleluya, de alguna manera está obrando, preparándolo todo para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu corazón. El apóstol Pablo lo narra. El apóstol Pablo está diciendo, aleluya, sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Él está obrando. Y Pablo se da cuenta que cada situación en su vida obra para su bien. A veces vemos los problemas con un enfoque distinto. Vemos el problema como un obstáculo y Dios está viendo ese problema como parte de la respuesta para tu vida. Es parte de algo que Dios está gestando, que Dios está el plan diseñado del Señor. Amén. El plan de Dios, un plan, aleluya, perfecto de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, aleluya, el apóstol Pablo dice, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Necesitamos, hermanos, recordar a quién servimos. Necesitamos también mantener el ánimo aún en medio
de las dificultades. Si usted va a Éxodo en el capítulo 14, se dará cuenta, hermanos, que cuando el pueblo salía rumbo a la tierra prometida, el primer obstáculo que enfrentaron ya en su peregrinar hacia la tierra prometida fue la extensión del mar, que estaba delante de ellos. Y ante tal situación, ellos, la Biblia dice que empezaron a desanimarse, empezaron a perder el ánimo, pensaron que morirían y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Amén. Para morir en el desierto. Ellos pensaban: aquí todo terminó, aquí todo se acabó, hasta aquí llegamos, porque ellos decían: ¿cómo podemos? No podemos retroceder porque vienen detrás de nosotros los egipcios. No podemos avanzar porque está delante de nosotros el mar. No podemos ni mirar a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos impedimentos naturales, montañas que no nos permiten seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estaban literalmente acorralados. Estaban literalmente acorralados. En esos momentos complicados de la vida, qué importante es tener un corazón que se está renovando en la presencia maravillosa del Señor. Porque aquel que está siendo renovado, hermanos, dice el apóstol Pablo, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Amén. En las cosas que no se pueden ver. Se dice que unos excursionistas llegaron a un lugar, a una playa que no estaba una playa sola, ¿verdad? Habían plantado un campamento con otros grupos, y entonces empezaron a explorar todo aquel territorio. Y salieron a diferentes partes, y este grupo se alejó más de lo que habían dicho que se podían retirar. Pero estando allá se dieron cuenta que apenas tenían tiempo para regresar al campamento, pero los alcanzó la noche. Y entonces, en un lugar que no conocían, en un lugar donde ellos no sabían, aleluya, cómo estaba las ubicaciones y todo eso, ellos empezaron a avanzar queriendo caminar a la orilla de la playa. Porque ellos decían: si vamos por la orilla de la playa, vamos a poder llegar al campamento sin perdernos. Pero la verdad es que el mar se empezó a quedar a un lado, y empezaron a subir como una montaña. Y entonces el mar quedaba abajo, pero estaba tan oscuro que empezaron a tener mucho miedo y a tener mucho pánico. Empezaron a ver cómo empezaban a bajar otra vez a la superficie del mar. Pero en ese querer avanzar en la oscuridad de la noche, ya no tenían un rumbo claro de a dónde ellos tenían que avanzar. De pronto fueron sorprendidos por un río. Y ellos traían sus provisiones, y cuando vieron el río no sabían si el río estaba profundo, qué tan largo estaba, qué posibilidades tenían para poder seguir adelante. Y entonces se preguntaron: ¿qué hacemos? Y uno de ellos dijo: pues tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos aquí en la noche, no podemos pasar la noche aquí. Y entonces decidieron cruzar el río, y mientras cruzaban el río empezaron a perder sus mochilas, empezaron a perder todas las pocas provisiones que tenían. Y entonces lograron cruzar, a pesar de que el río era un río que estaba profundo. Lograron cruzar y a final de cuentas lograron llegar hasta donde estaba el campamento. Cuando les preguntaron qué es lo que había sucedido en la mañana, dijeron: mira, pasamos por aquí, pasamos por allá. Y entonces decidieron regresar por ese camino, y cuando regresaron fue su sorpresa. La sorpresa de ellos fue que por el lugar donde ellos pasaron, porque ellos regresaron a ver si encontraban las mochilas por algún lado a la orilla del río, y cuando regresan, hermanos, para su sorpresa, ellos se dieron cuenta que a tan poquita distancia había, hermanos, un puente improvisado. Amén.
un puente improvisado, ¿sí? Que les había, aleluya, de haber sabido, ellos hubiesen cruzado por ahí y hubiesen evitado el peligro de un río profundo. Hay momentos en nuestra vida, amados hermanos, en que Satanás quiere llevarnos a una situación similar. Satanás quiere que nosotros nos sintamos tan presionados para no ver todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras dificultades. Pero yo te quiero decir en esta noche que Dios ha preparado todo lo que tú necesitas para que tú puedas pasar y puedas cruzar y puedas tener la victoria aún en medio de las dificultades. Den un aplauso fuerte al Señor. Recuerda a quién sirves. No te desanimes, pero también es importante que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. El apóstol Pablo, aleluya, había aprendido a escuchar la voz de Dios aún en el silencio. Aún en el silencio de una cárcel. En medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, él había aprendido a discernir la voz de Dios para su vida. Por eso él dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La voz de Dios, aleluya, al corazón de sus hijos, hermanos, aleluya, es una bendición. Si usted va a Deuteronomio capítulo 28, ya estoy terminando, si gustan pasar los músicos, por favor. En Deuteronomio capítulo 28, la Biblia nos dice en el versículo 1 y 2, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Hay muchas bendiciones cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios. Satanás, dice el apóstol Pablo, dice, estamos presionados por muchas dificultades, estamos perplejos, estamos atribulados. Hay tantas cosas que buscan amenazarnos. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo. Tiene el objetivo de distraernos, de desatender lo que realmente es importante. Por eso, en los momentos complicados pareciera que el apóstol Pablo está diciendo, cierren sus ojos a las cosas que se ven. Porque cuando tú fijas tu mirada a las cosas que se ven, tú puedes perder de vista las cosas que realmente tienen valor. Las cosas que realmente Dios, aleluya, quiere que tú atiendas. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que habla en nuestros corazones. La voz de Dios que resuena en nuestros pensamientos. Si usted va a Jeremías en el capítulo 29, se dará cuenta, hermanos, que el pueblo estaba en cautividad. El pueblo estaba pasando por momentos muy complicados. Pero Dios habla a través del profeta Jeremías, que estaba siendo cautivo también. Jeremías también estaba siendo cautivo. Él mismo estaba experimentando un tiempo de esclavitud. Pero Dios, amados hermanos, se deja escuchar aún en medio de nuestras dificultades. El pueblo pensaba, aleluya, que de alguna manera las cosas ya no iban a resultar como ellos pensaban, de acuerdo al plan. Pero Dios les recuerda en el versículo 11, yo quiero que sepan ustedes que yo tengo grandes planes para ustedes, que yo tengo grandes planes para su vida, que yo tengo pensamientos agradables para ustedes. Cuando tú fijas tu mirada a las dificultades, cuando tú fijas tu mirada en las adversidades, el enemigo quiere capturar tu mente. El enemigo quiere captar tus pensamientos. El enemigo quiere distraer tus sentidos para que no escuches, para que no veas, para que no percibas lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me dejo llevar por las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Son pasajeras. Las cosas que se ven son pasajeras.
Imagínese ese momento cuando los muchachos hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, estaban siendo preparados para ser lanzados al horno de fuego ardiente. Amén. Ahí estaba. Podían quizás percibir el calor que se dejaba sentir aun cuando todavía estaban afuera. Amén. Eso pudiera haberlos hecho renunciar. Sin embargo, ellos miraban algo diferente. Ellos percibían algo distinto. La presencia del horno de fuego intimidaba a cualquiera, pero había una presencia sobrenatural que les brindaba seguridad, que les brindaba confianza, que les brindaba paz a sus corazones aún en medio de la adversidad. Así que cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiente, si usted va al versículo 25 del capítulo 3 del libro de Daniel, la Biblia dice, por descripción de Nabucodonosor, cuando él pudo ver los que estaban dentro, quizás él decía: quiero ver cómo son calcinados sus cuerpos, quiero disfrutar ese momento. Pero cuando él se asoma para ver lo que está pasando dentro del horno de fuego, Nabucodonosor dice: ¿cuántos fueron los que echamos dentro? Le dijeron 3. ¿Por qué si son 3? ¿Por qué si fueron 3? Yo veo a 4 varones sueltos. Entraron atados, pero estaban sueltos. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Lo que me impresiona es que Nabucodonosor dice: los veo sueltos y que se pasean. Las cosas que se ven, esas vendas que el enemigo ha querido poner en tu vida para detenerte, para que no avances, ese horno de fuego que ha mandado arder 7 veces más de lo acostumbrado, es pasajero, es momentáneo, pronto va a desaparecer, porque las cosas que se ven son pasajeras. Pero las cosas que no se ven, aquellas que se perciben por la fe, aquellas que se perciben, aleluya, por el mover del Espíritu Santo de Dios en tu vida, esas cosas son eternas. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Dios se está moviendo. Dios está queriendo obrar en tu vida. Dios está queriendo darte la respuesta que tú necesitas. Pero para poder ver lo que Dios quiere hacer en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en esa tarea que Él te ha comisionado, para poder ver la gloria de Dios en tu vida, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla, aleluya, cuando Dios habla, las tormentas calman. Cuando Dios habla, amados hermanos, el viento se detiene. Cuando Dios habla, aleluya, al puro sonido de su voz, aleluya, nadie se puede levantar en contra de la voz de Dios. Por eso en el libro de los Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 28, el Señor nos recuerda: si tú escuchas mi voz y la obedeces, todas estas bendiciones, usted las puede enumerar con más calma en su casa, pero hay tantas bendiciones que están esperando a que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y esta noche Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu corazón. Yo no sé cuántos estemos listos para escuchar la voz de Dios en esta hora, pero necesitamos que la voz de Dios resuene en nuestro